Hola queridos amigos, bienvenidos a Cantabria Televisión a las 7 en un día muy especial. Hoy es 23 de abril, San Jorge, es el día del libro y son numerosas las alusiones que se están haciendo al mundo de las letras y la recomendación de leer y de vincularse más a grandes obras y a grandes artistas que requieren también su lugar en el mundo, como la reciente ganadora del Premio Cervantes, que con 95 años me ha dejado absolutamente anonadada de su vitalidad. Y sin duda alguna ahí hay un cuerpo sano y longevo en una mente sana. Pero vamos a preguntárselo mejor a un especialista en el mundo de las propias ciencias de la salud, o sea, de las ciencias médicas, a un médico que también es licenciado en las ciencias de la actividad física y del deporte. O sea, que... hola Adrián, ¿Qué tal, Sardén, María? Hola. bienvenido. Reúnes el mundo del cuerpo en esas ciencias de la actividad física y del deporte y el mundo de la salud, en la medicina y cirugía, y ya solo queda el mundo de la mente. Ese viene de serie. Oye, pues esta mujer tiene que venirle de serie con 95 años. Ya. ¿Qué se puede establecer, qué parámetros se pueden establecer así someramente en pos de la longevidad? ¿Es hereditaria? ¿Es la gente que lleva una vida tranquila? ¿Es la gente que hace lo que le gusta y es feliz? Pues es un poco de todo. La longevidad se estudia y se ha estudiado mucho. Es verdad que tiene un componente eminentemente biológico y esto es lo que se ha estudiado con especies más sencillas de animales, desde gusanitos hasta bacterias o pequeños mamíferos o animales más grandes. Y en ese componente biológico pues entraría nuestra alimentación, el entorno en el que vivimos, por supuesto la carga genética. Pero está claro que de forma yo creo que indudable hay un componente psicológico de cómo afrontamos nuestra vida que tiene un peso muy importante en aquellas personas que consiguen llegar muy lejos en la vida y además que llegan con mucha salud y con mucho bienestar. Siempre es complicado de valorar la mente, pero bueno, los psicólogos que le pegan muchas horas a esto han visto que aquellas personas que perciben su entorno y sus circunstancias de una manera menos amenazante y que están más contentas con todo lo que hacen día a día, viven muchísimo más. Parece perogrullo, pero es verdad. Bueno, y también se habla mucho del estado de ánimo y el estrés, que es el desencadenante del mundo de nuestras defensas físicas también. Parece que cuando uno se entristece o cuando uno recibe un impacto emocional muy fuerte y muy negativo, se viene abajo en mente y en cuerpo y en espíritu. Pero hay un estrés, a ver, hay un estrés bueno y un estrés malo. ¿Cuál es cuál? Vamos a ver, nuestro cuerpo como sistema biológico ha sido labrado mediante millones de años de evolución para que tú respondas a las exigencias de tu medio. Buena parte de ellas te obligan a defenderte, a salir corriendo. Son esas respuestas que llamaron las primeras personas que estudiaron esto de flight or fight. O sea, vuela, sal volando o peleate, ¿no? O lucha. Ay, qué Eso es el gran protagonista de esa respuesta, es la adrenalina. Entonces, gracias a la adrenalina y todas sus consecuencias, pues podemos huir de cualquier amenaza. El problema es que hoy en día nuestras amenazas, vamos a decir, reales, son mucho menores y, sin embargo, tenemos muchos estímulos de nuestro medio que nos consumen muchas energías a nivel psicológico y que interpretamos como amenaza. ¿Qué pensará mi vecino de mí? Mañana me voy a quedar sin trabajo, tengo que estar atento a 20 cosas a la vez. Y esto y ese componente subjetivo que yo hago de esa vivencia, de todos esos estímulos, son lo que normalmente conocemos como estrés. Y es algo muy curioso porque es algo subjetivo y que es algo que además no tiene una relación directa con la importancia que ese hecho tiene sobre nuestra vida. Por eso hay personas que se estresan muy fácilmente o con cosas que a nosotros no nos parecerían para nada estresante, y hay otras que parece que son impermeables a todo, ¿no? El que llega al aeropuerto 5 horas antes y al que le da igual perder el avión. Eso es un ejemplo maravilloso. Y que duda cabe lo que tú has dicho, ¿no? El estrés como detonante o como agravante de los estados patológicos está más que demostrado. ¿Solución? Solución. Solución, sí, de haberla.
La solución es muy fácil de concebir, más complicada de generar o de crear, pero es una buena gestión de las emociones y es un camino hacia el autodescubrimiento y hacia el autoconocimiento que todos tenemos que hacer. Son cosas que a día de hoy no se enseñan en las escuelas o en la mayoría de centros de estudios superiores, pero que son muy importantes para la vida del individuo y para la vida en sociedad. Bueno, a ver, hablando de ese estrés bueno y malo y de intentar manejar o conocer esas emociones y detectarlas, te quería hacer una pregunta como profesional. ¿Tú crees, bueno, has hablado de que no nos enseñan cuando somos pequeños en las escuelas, ¿crees que la educación sería obligatoria o desde luego muy recomendable en todos los centros escolares desde bien pequeñitos, educación sanitaria? A todos los niveles de cuidados físicos, o sea, mantenimiento Claro. de salud, calidad de vida Sí. y emocional, Sí, que por supuesto. influye también. De hecho, yo en su día estudié educación física y yo siempre pensaba, digo, ¿por qué no la enseñanza, la asignatura de educación física que nos acompaña casi toda nuestra escolarización o toda? ¿Por qué no hacemos un poquito menos de fútbol, de balonmano, de saltar el plinto y todo esto que está muy bien y la orientamos más hacia lo que tú has dicho, ¿no? Una serie de enseñanzas higiénico-dietéticas, de Claro, estilo de vida, y ahí, por supuesto, entroncamos con el manejo de emociones, etcétera. Esto durante los últimos años ya ha pasado. La educación física en España está virando muchísimo, desde esas filas de niños para correr y saltar el plinto o lo que sea, hasta una asignatura que se ha convertido, digamos, en protagonista de la promoción de la salud. Y creo que se está haciendo muy buena labor. Todos los amigos que tengo que trabajan en docencia de educación física están haciendo una labor excelente. ¿Tú crees que la mala alimentación o los malos hábitos de alimentación pueden influir en la calidad de vida y incluso en el estado de ánimo de una persona? Solo te diré que hay toda una rama de las ciencias biomédicas que se dedica a estudiar cómo la alimentación modifica no nuestro estado, vamos a decir, de ánimo o nuestro bienestar o otras cosas más obvias. No, nuestros genes. O sea Madre que mía. simplemente lo de tú eres lo que comes es una verdad literal. Tú eres lo que comes. ¿Y por cómo lo supuesto, comes? Y cómo lo comes. Y eso va a Comer rápido, condicionar comer despacio. tu vulnerabilidad hacia una serie de enfermedades y, por supuesto, tu bienestar y mil cosas más. Hablando de la alimentación y del estrés, vamos a ese punto de la primavera. Acabamos de pasar unas vacaciones de Semana Santa, donde los que se fueron a Torrevieja y a Benidorm, pues no se pusieron el bikini. Pero los que estaban en Vigo, y esas cosas que tiene la vida, sí se lo pusieron. A ver, y en esto vamos a entrar en el sobrepeso, en estar gordo, no estar gordo, tener exceso de peso, volumen. ¿Cómo sabemos si tenemos exceso de peso? Porque hay gente, por ejemplo, que puede no aparentar tener exceso de peso, pero puede tener menos músculo que grasa o así, o yo qué sé. A ver, Claro, ¿cómo sabemos? Sí. ¿Cómo sé si yo estoy más gordo o más delgado de lo que debería o de lo que sería lo óptimo para la salud, ¿no? ¿Me quieres decir? Sí. Hay formas indirectas, como por ejemplo, pues lo que yo peso o lo que yo mido o lo que me mide la cintura o cosas así, y hay maneras centradas en estimar lo que se llama la composición corporal, o sea, de todo lo que yo soy, de toda mi masa, cuánto corresponde a masa muscular, a masa ósea, a órganos y por supuesto a tejido graso. Esa sería, digamos, la manera de abordar el problema más precisa, valorar la composición corporal, y entonces en función de eso yo sé que, dependiendo del sexo y de la edad, yo debería estar en unos rangos de porcentaje de grasa. Porque hay gente que, por ejemplo, tiene mucho volumen en unas zonas y en otras no. Hay gente que puede tener las piernas muy, muy delgadas, pero puede tener mucha vientre prominente, los hombres o así. Sí, ¿Por hay qué? patrones de distribución de la grasa que se llaman. Creo que es un hecho conocido por todo el mundo que las mujeres y los hombres normalmente depositan la grasa de maneras diferentes, y esto está también muy estudiado, que está vinculado al desarrollo de unas enfermedades o de otras. Por ejemplo, lo que se llama la obesidad central, la gente que tiene como mucha tripa con lo que es los brazos y las piernas muy delgaditas,
se ha visto que tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, el infarto de miocardio, de los ictus, de todas estas cosas. ¿Qué es el IMC que dicen? Índice de masa corporal. ¿Qué es la masa corporal? El IMC, o índice de masa corporal, es una relación entre lo que mido y lo que peso. ¿Y eso es lo que nos miden? Y ¿Eso es lo que valoran? Eso es una cosa que se utiliza mucho en medicina porque es muy útil para ver si realmente mi masa está dentro de los límites de lo normal. Realmente, estrictamente hablando en términos biológicos, solo hay una relación pura entre el peso y la estatura cuando eres en el primer año de vida. O sea, un bebé, que siempre cuando vas al pediatra se pesa a los niños, de 0 a 12 meses debería haber una relación perfecta entre lo que mide y lo que pesa. Y si eso no se cumple, el niño está desnutrido o el niño está gordo. Y no hay más tutía. Ahora bien, ¿qué pasa con los que no somos bebés? Niños, adultos, ancianos, lo que sea. El IMC es una cosa muy curiosa. No se generó en la medicina. El IMC surgió de las compañías de seguros. Las compañías de seguros siempre tratan de estratificar los riesgos de sus clientes y, pues no sé exactamente de qué manera, vieron que las personas que tenían pesos extremos, que al relacionar la estatura con el peso salían valores muy extremos o por lo alto o por lo bajo, se morían más que los otros. Y tenían más riesgo de enfermar, por lo cual las primas de los seguros y tal subían. Claro. Eso saltó a la biología y vimos que efectivamente esa relación se cumplía y por eso se utiliza a nivel clínico de forma muy frecuente. Ahora bien, el IMC te sirve para la mayoría de los casos, pero no para todos. Tú, por ejemplo, en etnias que son muy musculosas o con esqueletos muy grandes, como por ejemplo los negros. Sí, que por eso aquí nadan. Vemos a dos negros por la calle, pero si tú estás en un país como Estados Unidos, pues eso a lo mejor para la raza negra pues te puede bailar. O gente muy musculosa te puede bailar. Claro, hay que ajustar entonces los parámetros Eso a la es. tal. Y eso lo miden las famosas máquinas que vemos ya ahora en las farmacias. Antes solo había una báscula, pero ¿y en los nutricionistas eso es lo que miden esas maquinitas o no? Bueno, yo creo que la mayoría de básculas inteligentes, como las que tú me dices, de la que ya te puedes comprar para tu casa, pero que hay en las consultas de dietistas o que hay en farmacias, sí te calculan, por supuesto, el IMC, que es un valor que deberías estar en un rango concreto, pero lo que normalmente suelen medir eso, que es lo que tú me preguntas, es una estimación de tu porcentaje de grasa corporal en base a una propiedad física que se llama la impedancia, que es la resistencia que me ofrece un tejido al paso de una corriente eléctrica. Entonces, en función de dónde tenga yo más agua, si en tejido muscular o en tejido graso o lo que sea, pues mediante unos algoritmos bastante complejos que escapan con mucho a mi conocimiento, es capaz de estimar qué porcentaje tengo de grasa y de lo que no es grasa, que es la masa magra, que se llama, que serían los músculos, las vísceras, los huesos. El agua que se queda en los tejidos, la gente esa es. que dice, no, es que estoy hinchado, o los gases, o... Claro, en función de cómo baile el agua de un compartimento del cuerpo a otro, la máquina se puede equivocar. Es, digamos, lo que se le puede achacar a estas máquinas. Vale. Bueno, qué interesante. Bueno, hemos intentado hacer los deberes y los vamos a hacer, prometido queda, de aquí en adelante. Te agradecemos mucho, Adrián Cardín, que estés con nosotros en las 7 en Cantabria Televisión, trayéndonos esa salud, esos pedacitos de salud y calidad de vida como especialista que eres en toda la rama. ¿Tú haces deporte? ¿Qué pregunta? Claro, sí. Sí. ¿Y comes de todo? Sí, la verdad es que intento evitar un poco la comida más basura, vamos a decir, pero como de todo. ¿Y tienes estrés? Como todo ser viviente. Bueno, pero lo manejas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta tu casa y hasta muy pronto. Gracias, hasta luego. No se me vayan, que aquí continuamos en Cantabria Televisión, en las 7.